El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. El Evangelio del Señor Jesucristo según Juan es el Evangelio que más veces menciona las fiestas de los judíos. Y muchas de sus palabras y milagros que el Señor hizo podemos leer en el Evangelio del Señor Jesús según Juan, que lo hizo alrededor de las fiestas. El Evangelio de Juan habla de la fiesta de la Pascua, se menciona 3 veces. Juan 2:13, Juan 6, Juan capítulo 11. Una vez se menciona la fiesta de los tabernáculos, llamado en hebreo Sukkot, que es Juan capítulo 7, versículo 2. Una vez se menciona la fiesta de la dedicación al templo, llamado Hanukkah. La encontramos en Juan 10, versículo 22. Y luego se mencionan otras 2 fiestas que no conocemos su nombre. Por ejemplo, Juan capítulo 5 aquí dice, después de estas cosas había una fiesta, pero la Biblia no nos dice qué fiesta. Probablemente este nombre fiesta estaba reservado para este hombre que desde 38 años, que son más o menos aproximadamente 1976 semanas. ¿Por qué lo menciono 1976? Porque luego que este hombre fue sanado, dice la Biblia que los judíos le dijeron, es día de Shabbat, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 38 años este hombre estaba enfermo. 38 años. Si tú cuentas las semanas, son 1976 mínimo días de reposo de Shabbat. Este hombre fue sanado a los 38 años y algunos no se alegraron con él, no festejaron que él fue sanado. Lo único que le importaba es que guardara el Shabbat. Pero esta historia aquí, querido oyente, es impresionante. En el Evangelio de Juan
encontramos que siempre que los otros evangelistas, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, le llaman a los milagros de Jesucristo, le llaman milagros, prodigios, poderes, el Evangelio de Juan a los milagros le llama señales. Es interesante, señales. Y en el Evangelio del Señor Jesús encontramos 8 milagros, 8 señales que el Señor hizo, aunque dice Juan capítulo 12, versículo 37, que Él hizo muchas señales, muchísimas cosas. El Señor en el Evangelio de Juan hizo 8 señales. La primera señal, el primer milagro fue en Juan capítulo 2, del 1 al 10, en una boda, donde transformó el agua en vino. Es interesante que Jesucristo vino a salvar el mundo. ¿Y qué hace? Tiene solo, imagínate, desde el bautismo en el río de Jordán hasta su muerte, su resurrección, solo tenía 3 años y medio de tiempo. ¿Y qué hace Jesucristo al principio? Él fue a una boda. ¿Por qué? Jesucristo empezó su ministerio con una boda. Y Jesucristo va a terminar su ministerio con una boda que la Biblia le llama la boda del Cordero. Pero es interesante que Jesucristo fue a una boda. Su papá y Jesucristo dijo, el Hijo no puede hacer nada si primero no lo ve como lo hace el Padre. Fue el Padre que visitó la boda, entre comillas, entre Adán y Eva. Y fue el Hijo que fue también a una boda. Interesante. Interesante la importancia que Jesucristo le da al matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, es una de las cosas que más exactamente expresa, explica y simboliza la relación de Jesucristo con su iglesia. La iglesia de Jesucristo no tiene muchas iglesias. No, estás equivocado. Él tiene solo una. Y no es en primera línea ni la católica, ni la evangélica, ni la iglesia de los adventistas, ni ortodoxos, ni pentecostales, ni bautistas. No. Esos son denominaciones que el ser humano ha hecho. Jesucristo solo tiene una iglesia. Y la iglesia de Jesucristo son personas que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo el que cree que Jesucristo es el único Salvador, que Jesucristo es el único camino hacia el Padre, que Jesucristo es la única puerta, que Jesucristo es Dios, es hombre y Dios a la misma vez. Solo el que está nacido por el Espíritu Santo es parte de esa iglesia. Tienes que saber una cosa, querido oyente. Cuando tú vas a la iglesia, en verdad tú no vas a la iglesia. Tú eres la iglesia. Por eso la atmósfera que tú traes de casa es la atmósfera que predomina en la iglesia. La iglesia de Jesucristo son personas. No es una constitución, no es una organización, no es una denominación, no son piedras, no son edificios. La iglesia de Jesucristo son personas. Y como dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, 4 y 5 adelante, piedras vivas. Es interesante que esa palabra piedra, lithos en griego, de ahí viene la palabra litografía. Eran piedras que se usaban, se tallaban para imprimir mensajes. Vamos a llamarle imprimir. De ahí viene la palabra litografía.
litografía es a lo que se llamaba el arte de imprimir periódicos antiguamente. Y era una piedra, y en la piedra se escribía un mensaje. Nosotros somos piedras vivas con un mensaje. Y el mensaje que nosotros llevamos es que Dios es bueno, que Él nos ama, Él nos aprecia, y que Él envió a su precioso, lindo, glorioso Hijo, Jesucristo, a la tierra para salvarnos. Jesucristo es el único Salvador. En el Evangelio de Juan encontramos 8 milagros. Primero, la boda de Cana. Ahí Jesucristo convirtió el agua en vino. Ese milagro en verdad fue un acelerar el tiempo. Porque si tú le das tiempo bastante a una viña, la viña te convierte el agua en vino. La viña, con agua y con sol y con tiempo, provoca ese milagro. La mayoría de los milagros que nosotros experimentamos y que necesitamos es que el Señor acelere los tiempos. Que acelere los tiempos de tus papeles. Que acelere los tiempos de tu recuperación de sanidad, de salud. La mayoría de los milagros son aceleramientos de tiempos. Como dice Daniel 2:21, el Señor cambia y muda los tiempos. Luego el segundo milagro es el milagro de la sanidad o la señal que el Señor hizo a un hijo de un oficial. Juan capítulo 4, 46. Luego este milagro que hemos leído en Juan 5, versículo 1. Luego la multiplicación de los 5 panes, 2 peces. En Mateo, Marcos y Lucas le llaman milagro. Juan le llama señal. Tenéis que saber que este milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces es el único milagro que los 4 evangelios comentan. Hay milagros en el Evangelio de Mateo que no aparecen en el Evangelio de Marcos. Hay milagros en el Evangelio de Marcos que no aparecen ni en Lucas ni en Mateo. Pero el único milagro que los 4 evangelios comentan es la multiplicación de los panes. Luego encontramos como Jesucristo andando sobre las aguas, pero de otra forma que en los otros evangelios. Luego, un hombre ciego de nacimiento fue sanado, Juan capítulo 9. Luego, vemos otro milagro, señal en el Evangelio de Juan, que es la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11, y la pesca milagrosa, Juan capítulo 21. ¿Sabe lo que es gracioso, querido oyente? Que este milagro de Juan capítulo 21, detrás de la resurrección, es un milagro que Jesucristo hizo antes de ser crucificado. Al principio de su ministerio, Jesucristo, en la vida de Pedro, lo podemos leer Lucas capítulo 5, hizo una pesca milagrosa. Y detrás de la resurrección, Jesucristo demostró otra vez su autoridad. Antes y después el mismo milagro. Qué bonito que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. Si Él, antes de ser crucificado, sanaba, quiero decirte que detrás de su resurrección, hoy todavía sana. Hoy todavía el Señor cambia los momentos, los tiempos, las situaciones. Para el Señor, nada es imposible. La fe es la confianza en lo que Dios puede, no en lo que tú puedes. La fe es muy, como se dice en alemán, los niños dicen, muy pupiniki. Es muy fácil.
La fe no es nada complicado. La fe es creer en lo que Dios puede hacer. Hay dos clases de fe. Creer en Dios. Esa la mayoría de las personas cree en Dios. Pero la segunda es la que te deja experimentar el poder del reino de los cielos. La primera clase de fe es creer en Dios, pero la segunda es creerle a Dios. Creerle que Él puede hacer las cosas. Y en las fiestas de los judíos, una anécdota, ya seguimos con el texto, porque estudiando este texto, me di una cosa cuenta, que la Biblia, la fiesta de los judíos, el Pesach, la Pascua, el Sukkot, la Hanukkah y las otras fiestas, en verdad habían tres fiestas importantes en la vida de los judíos, que era la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahí todos los hombres tenían que estar presentes en Jerusalén, en el templo. Las otras fiestas no era tan importante, sí importante, pero no tan importante. Pero esas tres fiestas, el Señor dijo que todos los hombres tenían que estar presentes en aquel momento. Eso era bajo la ley. Porque ahora la fiesta más importante, y es la única fiesta que se celebra en el cielo. Hay fiestas que se celebran en la tierra, pero hay una fiesta que se celebra en el cielo. Es cuando un pecador regresa a los brazos del Señor. Delante de los ángeles hay fiesta, dijo Jesucristo, por un pecador que se arrepiente. Yo personalmente creo que la fiesta en el cielo no es tanto por el pecador, sino por el Salvador, a quien se festeja verdaderamente. Sí, aquel que fue salvado, sin duda, pero a quien de verdad se festeja en el cielo es al Salvador, a Jesucristo. Y dice la Biblia, lo podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la carta de los Hechos, que habían diferentes fiestas. La Pascua, el Pesach, luego Pentecostés y luego Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabe lo que es interesante? Que podemos leer en la Biblia que dos fiestas se celebraron en el templo, pero hay una fiesta que no se celebró en el templo. ¿Sabe cuál es? La Pascua y el Sukkot se celebró en el templo, claro, en las casas también, pero primordialmente en el templo. Pero hay una fiesta que solo se celebró detrás de la resurrección de Jesucristo. Hay una fiesta que se celebró solo en las casas, que es Pentecostés. Pentecostés es cuando Dios festeja que el Espíritu Santo vino sobre nosotros. A Jesucristo, los cuatro evangelios, mejor dicho, el evangelio de Juan le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Mejor dicho, el evangelio de Mateo dice Emmanuel, su nombre será Emmanuel. Luego, en el evangelio de Mateo, este nombre es confirmado en Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando Jesucristo dice, yo estaré con vosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ahora es Dios en nosotros. Detrás que Jesucristo nos lavó con su sangre, nos purificó, nos santificó, nos perdonó todos los pecados, ahora el Espíritu Santo puede venir y descansar, como dice en griego y en hebreo,
el Espíritu del Señor está sobre mí. Y como dice en hebreo, el Espíritu de Dios descansa sobre mí. Dice Juan capítulo 5 que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No dice qué fiesta, porque la verdadera fiesta le iba a festejar un hombre que 38 años estuvo paralítico. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda. Es interesante que este estanque, Betesda, hoy se puede visitar también. Y es interesante que Betesda se llamaba el hospital evangélico en Alemania, donde mis 2 hijas han nacido. Betesda. Y Betesda es hebreo, pero Betesda, los arameos a Betesda le llamaban Bayit Chesed, que significa, Betesda significa la casa de la misericordia, pero los arameos le llamaban la casa de la gracia. Interesante. La casa de la gracia. Y dice la Biblia que habían 5 pórticos. Y en esta yacía una multitud de enfermos y, oye, ciegos. ¿A qué esperaban? A que un ángel descendiera del cielo y de tiempo en tiempo, como dice la Biblia, de tiempo en tiempo, esa palabra tiempo en tiempo, de kairos en kairos, él agitaba el agua. Y el primero que la había a agitar y entraba al agua era sanado. Pero hay un problema aquí. Os voy a contar cuál es el problema. Que un ciego no lo puede ver. Y un cojo no llega tan rápido como otra persona. Y un paralítico ni te hablo. ¿Os puedo decir una cosa? Me parece un poco injusto. Me parece un poco injusto. ¿Por qué? Porque si viene ese ángel y ese ángel toca el agua, ¿qué pasa con los ciegos? No lo ven. ¿Qué pasa con los paralíticos? No llegan a tiempo. Es un poco injusto. ¿Sabes? Para mí este momento me expresa, como pocas cosas en los 4 evangelios, la diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto. Lo que es la gracia y lo que es la ley. Dice la Biblia que de tiempo en tiempo venía el ángel, tocaba el agua y el primero que le veía saltaba al agua y era sanado. ¿Y los otros qué? Cuando yo estudié este texto me vino unos pensamientos que bajo la ley solo se sanaba el primero que lo veía y entraba al agua. Bajo la gracia se sana primero al que le era imposible ser el primero. ¿Sabes? Bajo la ley siempre alguien es más rápido que tú. Si tú, como persona religiosa, y déjame explicar y expresar una cosa y explicarlo. Cuando yo hablo de la ley, el apóstol Pablo usa mucho este término, la ley. Cuando el apóstol Pablo usa el término de la ley, él se refiere al Antiguo Testamento, primordialmente a las Escrituras, los 613 mandamientos que dio Moisés, pero luego el término la ley, según Gálatas capítulo 4, se usa a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Teológicamente, la ley empieza a partir del libro Éxodo, capítulo 20, con los 10 mandamientos, hasta el final de Deuteronomio. Eso es la ley.
para la Torá, para los judíos. Ellos le llaman a los 5 libros la Torá, a los 5 libros de Moisés. Ellos le llaman la Torá. Hay partes del judaísmo que solo le llaman, a partir de Éxodo 20, le llaman la Torá, a los mandamientos a partir de los 10 mandamientos. Pero nosotros, a todo el Antiguo Testamento, esos 39 libros, le llamábamos la ley. Aunque en verdad, según Lucas capítulo 24, Jesucristo le llama la ley, los profetas y las escrituras. Hoy todavía en muchos sitios de los judíos hablan de la Torá, de los profetas y de las escrituras. Cuando nosotros hablamos de la ley, nosotros primordialmente hablamos del Antiguo Testamento, esos 39 libros, de Génesis hasta el profeta Malaquías. Nosotros, que por la gracia de Jesucristo estamos bajo la gracia, vivimos bajo el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el pacto que Dios el Padre hizo por la sangre. No la sangre del Antiguo Testamento de animales, no, sino la sangre de Jesucristo, su Hijo. Por eso cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, nos referimos primordialmente a la ley de Moisés. Como dice Juan capítulo 1, versículo 17, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. No vinieron, que fuera lo más normal, sino vino. En Jesucristo, Dios el Padre une la gracia y la verdad de una forma que nunca más se puede separar. El que separa la gracia de la verdad, eso no funciona. Y cuando yo hablo del Antiguo Testamento o cuando yo hablo de la ley, me refiero a la ley de Moisés, sí, pero no tanto. Cuando yo hablo de la ley, de los legalistas, me refiero a la ley que la gente se inventa. Hay iglesias que se inventan la ley. Hay denominaciones que tienen sus propias leyes. En un sitio, las mujeres se tienen que poner faldas y en otro sitio, las faldas tienen que tener cierta longitud. En otro sitio, las mujeres pueden ir con la manga larga. En otro sitio pueden ir con manga corta. En otro sitio se pueden maquillar, en otro sitio no. En un sitio se ponen un velo, en el otro no. Yo estoy en un sitio donde todos van descalzo, porque dicen que Moisés se tuvo que quitar los zapatos y también Josué se quitó los zapatos. Hay leyes humanas. Casi todas, no todas, pero casi todas las iglesias tienen sus propias leyes. Es interesante. En algunas iglesias puedes tomar la Santa Cena solo si estás casado, y incluso yo he estado en iglesias donde puedes solo tomar la Santa Cena si estás casado y tienes hijos. Atención, no hijas, hijos. Hay un cacao, hay un rollo. En otros, solo puedes tomar la Santa Cena si diezmas y ofrendas. En otro, solo si has pasado por un curso de 10 o 15 semanas. ¿Os dais cuenta? Las leyes humanas que hay. El Señor dice, en vano me adoran, porque intentan adorarme con leyes humanas. Y todos, en todo lugar, casi supuestamente, bíblicamente te pueden explicar todo. Yo he estado en iglesias, atención, que solo celebran los cultos antes que el sol salga. Y te dicen,
es que María Magdalena fue a la tumba y como somos personas que creen en la resurrección, tenemos que celebrar el culto antes que se levante el sol, porque fue cuando Jesucristo se levantó. Cuando yo hablo de la ley, cuando yo hablo de gente legalista, me refiero justo a eso. Son leyes humanas que le quitan las ganas a las personas. ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos jóvenes ya no van a la iglesia? ¿Por qué? Déjame decirlo en español. Porque están hasta las narices de todas esas leyes. ¿Dónde está la gracia? Pregunta, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paciencia? En algunas iglesias te juzgan como en ningún lugar del mundo. Es impresionante. Supuestamente si haces una falta, pecas, te arrancan la cabeza y se olvidan que ellos mismos pecan todos los días. Por eso cuando yo, Pastor Juan Cano, hablo de la ley religiosa, no me refiero tanto a la ley de los judíos. Porque según Salmos 19, versículo 7, la ley es perfecta. La ley es buena, como dice el apóstol Pablo. La ley de Moisés es buena, como dice en Romanos 7. Pero como dice Hebreos 7, 19, la ley nada llevó a la perfección, porque la ley es debilitada por mi carne, como dice Romanos 8, versículo 3. Cuando yo hablo de la ley que se han inventado por ahí. Yo voy a contar una cosa. I'm long time in the business. I'm long time in the business. Ya estoy tanto en estos negocios. He visto cosas impresionantes. Vas a un lado y eres hombre y no tienes corbata ni te dejan entrar a la iglesia. Ni tomar la Santa Cena. En otro lugar vas con la corbata y tienes que quitártela. Yo he estado en esas iglesias visitándola y me han dicho quítese por favor la corbata. Digo, ¿por qué? Dice, porque enseña para abajo al diablo. ¿Os puedo decir una cosa? Honestamente, algunas veces parecen estúpidos inventos del ser humano. ¿Por qué digo todo esto? Porque voy a una cosa. Este hombre, 38 años, allí en Betesda, o como se dice en griego, Bethesda, en hebreo Betesda, la casa de la misericordia, pero en arameo, la casa de la gracia. Dice allí, dice la Biblia, en la puerta de las ovejas. Jesucristo, como el buen pastor, vino a la puerta de las ovejas, porque allí había una oveja enferma, sana, que necesitaba sanidad. Y Jesucristo dice, fue para allá, sabiendo y conociendo a este hombre. Es injusto si el ángel no nos dice qué ángel, un ángel, descendía del cielo y de tiempo en tiempo tocaba el agua. Y el primero que veía moverse el agua saltaba y no importaba qué enfermedad tenía, se sanaba. ¿Queréis saber una cosa? Es injusto. Porque el que más necesitaba sanidad es un paralítico. Pero imagínate que uno con un grano en la nariz se ponía allí esperando. Los pies le iban bien, podía saltar, podía correr, podía observar, podía ver, podía huir. Pero a 2 metros de él había un paralítico que no se puede mover. Y de repente el agua se mueve y con este grano en la nariz salta al agua para ser sanado de su grano. ¿No piensas que es injusto? Dios no es injusto. Por eso vino Jesucristo, para traer la justicia de Dios.
El Señor se acercó a este hombre, 38 años, estaba enfermo. He hecho una cuenta matemática, multiplicándolo por 52 semanas, que son 1976 sábados. Era sábado. Y el verdadero ángel del Señor. ¿Sabes qué es interesante? Que la gente estaba esperando que el agua del estanque se mueva. Este hombre esperaba que alguien lo eche al estanque. Lo que este hombre no sabía, que Jesucristo iba a poner un estanque en el hombre. Este hombre estaba esperando que alguien lo lance al estanque. ¿Pero qué dijo Jesucristo un capítulo antes a una mujer? El agua que yo te doy se convierte en una fuente de agua viva. Ya no es el momento que tú entres al estanque. Ahora la fuente está en ti. El poder de la vida, de la luz, de los milagros, de la resurrección. Tú tienes la fuente, en ti está la fuente. Y dice la Biblia, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, el Señor sabe cuánto tiempo estás sufriendo. Él lo sabe, sin duda. Y Él le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Si yo soy Pedro y voy con Jesucristo, y Él le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Yo hubiera dicho al Señor, Señor, por el amor de Dios, ¿cómo le puedes preguntar a un enfermo si quiere ser sano? Por supuesto quiere ser sano. Pero Jesucristo, conociendo los corazones, seguramente se hubiera dado la vuelta y me hubiera contestado, pues no todos quieren ser sanos. ¿Sabías, querido oyente, que hay personas que no quieren sanarse porque le encanta la atención que le dan cuando están enfermos? Hay personas que no quieren ser sanados, porque el día que seas sanado, ya nadie se preocupa por ti, sino tú te tienes que preocupar por los otros. Personas que están enfermos, y déjame hablar de enfermedad no en el cuerpo, sino enfermedad en su corazón, en su carácter. Hay personas que siempre están hablando de lo que le pasó. Hay personas que siempre, y te lo dicen, yo tengo un derecho de reaccionar así, porque yo fui dañado cuando era niño pequeño. A mí una lección para siempre, aprendí de una mujer, una señora de Perú. Yo me tomo el tiempo con las personas que vienen y me expresan sus dolores en su alma, en su corazón. Y hay cosas impresionantes lo que uno pasa. Y hay dolores profundos. Pero esta mujer, cuando ella en la iglesia me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Para toda mi vida, ella me hizo, entre comillas, una terapia de sanidad eterna. Y me explicó. Yo pensaba, con mi pasado, con lo que yo había experimentado en mi casa, con mi padre que era un psicópata, que le pegaba unas palizas a mi mamá y a todos nosotros. Un día mi mamá le dijo, ¿por qué eres tan malo? Y él nos dijo delante de todos, porque a mí me encanta ser malo. Era un psicópata. De noche cogía un cuchillo
abrí la puerta de noche cuando estábamos durmiendo. Cogí una linterna, alumbraba el cuchillo y decía, con este cuchillo voy a matar a todos esta noche. ¿Tú sabes lo que provoca eso de trauma en un niño? Pero cuando vine a los pies de Jesucristo, cuando tuve ese encuentro con Dios el Padre, todo ese daño, ese dolor, Él me lo sanó para siempre, pero absoluto. Yo he oído cosas traumáticas de personas que le han pasado en su juventud, en su niñez. Pero esta mujer, lo que me iba a contar, y yo le pregunté si tenía el permiso de contarlo. Me dijo que sí. Eso cambió mi vida, o mejor dicho, mi perspectiva. Ella me contó que ella venía de un pueblo allí de los Andes, allí en Perú, y de un desierto, no sé cómo se llama, Atamalca o algo así, no me acuerdo, igual. Y me contó que cuando ella nació, solo nacer, solo cortar el cordón, ¿cómo le llaman en español? Cogieron al bebé, lo pusieron a ella sobre una piedra fría y consagraron a esa niña a Satanás. Sus padres eran brujos, su abuelo era brujo, fue el abuelo el que lo hizo. A partir de los 4 años, en las ceremonias que esos brujos celebraban, era violada. A partir de los 4 años, imagínate. A la edad de 14 años, se escapó de casa, traumatizada. Se casó con un hombre que las pegaba palizas y palizas y palizas. Un día embarazada, el hombre le pegó una patada en el estómago y mató al bebé. Tuvo un parto y mató al bebé. Ella vino para España. Me oyó hablar en la radio y vino llorando porque el Señor la había sanado y restaurado. Cuando ella oyó de la gracia de Jesucristo, ella dijo sí a la gracia de Jesucristo. Y ahí me di cuenta que no todo quiere ser sano. Jesucristo le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Y él dijo, no tengo a nadie que me meta al estanque. No, perdona, no te he preguntado cómo vas a ser sano. No. Mi pregunta es, ¿quieres ser sano? Y yo siento esta palabra profética en este día. ¿De verdad quieres ser sano? ¿De verdad quieres ser bendecido? Porque si eres sano hoy, ya nadie se va a preocupar por ti, sino tú te tienes que preocupar por otros. Y otra cosa, y si el Señor te bendice y sana tus finanzas, te libera de tus deudas, ahora es el momento que tú empieces a preocuparte por los pobres, ayudarle a tu iglesia a sembrar y a diezmar. Por eso quiero preguntarte, ¿de verdad quieres ser sano? Porque el día que digas sí, es el día que tú te tienes que preocupar por los otros. No todos quieren ser sanos. Hay personas que se disculpan.
No, es que yo tengo el síndrome Asperger. No, es que yo tengo el síndrome esto y lo otro. Perdona, una pregunta. ¿Ha cambiado Jesucristo? No, Él no ha cambiado. Solo que hoy disculpamos las enfermedades. Le llamamos así soy. No, tronco. No, estás equivocado. Tenemos que ser transformados. ¿Y cuántos cristianos huyen de la transformación del Espíritu Santo? ¿Quieren ser bendecidos? Sí. ¿Quieren ser transformados? No. Si no eres transformado por el Espíritu Santo, si no permites el trato por el Espíritu Santo a tu carácter, a tu enfermedad, sin que se tenga que mover el agua, porque el agua viene a ti. Tú no necesitas un ángel que mueva el agua. Vino el único ángel verdadero que tiene el Señor, que es Jesucristo, el mensajero de Dios. Todos los otros ángeles son siervos que ayudan a la salvación, o mejor dicho, que están al servicio de aquellos que han recibido la salvación, como dice Hebreos 1, versículo 14. Por eso el Señor te pregunta, ¿quieres ser sano de verdad? Si te sana el Señor, hoy tienes que ir a trabajar. Yo he conocido gente que no quiere trabajar, que simula, entre comillas, tanto la enfermedad que luego de verdad se ponen enfermos. Y quiero decirte de todo corazón, querido oyente, tú no te vas a quedar atrás. Ahora en Jesucristo, la gracia de Jesucristo, su amor, su cariño, bajo la ley religiosa, tienes que esperar a que el agua se mueva. Bajo la gracia, el agua te mueve a ti. Bajo la ley, esperas a un ángel. Bajo la gracia, el Hijo de Dios viene a tu vida. Bajo la ley, tienes que ser el primero. Bajo la gracia, serás el primero. Porque con Jesucristo todo ha cambiado. ¿Queréis oír una cosa? Lo mismo que el templo, el estanque de Betesda, ya no existe como existía antiguamente. Si tú vas, aunque este año ya todo está reservado, ya no hay ninguna plazas, pero el próximo año a Israel, a Galilea, Jerusalén, Judea, Idumea, si tú quieres venir conmigo, puedes venir conmigo y vas a ver el estanque de Betesda. Pero está seco. Hay un poquito de agua sucia. Pero quiero decirte que hay una fuente de agua viva, agua fresca. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día donde Él te puede sanar, restaurar en el nombre de Jesús. Hoy es el día no donde el estanque se mueve, donde el Señor te va a mover a ti, a tu vida. El poder del Espíritu Santo está aquí. Su gracia está aquí. Su presencia está aquí. Sus milagros están aquí. Y el Señor te pregunta, ¿quieres ser sano? Solo necesita que digas sí. Solo que digas sí. Si tú dices sí, tú verás como el poder del Espíritu Santo. Hay poder en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, Él no ha cambiado. Porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo no ha cambiado. Si Jesucristo no ha cambiado, el Espíritu Santo tampoco. Pero vamos a orar ahora. Toda linda persona que me está oyendo, si usted está enfermo,
Vamos a hacerlo así. Ahora le vamos a pedir a Jesucristo que Él te sane y Él te restaure. Ahí a donde estás. Si es posible, que tú pongas una mano sobre esa herida. Si es en tu corazón, en tu alma, ponlo encima de tu corazón. Y vamos a pedirle ahora al Señor que Él te sane y te libere de esa enfermedad, de esas heridas. Si quieres ser sano, vamos a orar juntos y di conmigo: Señor Jesucristo, nadie mejor que tú, Señor. Conoce mi dolor, mi enfermedad, mis heridas. Te pido, Jesucristo, que tú me llenes con tu gracia, con la gracia del Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, que me vas a sanar completamente. Y yo digo, Señor, sí quiero ser sano. Y te doy la gracia, Jesucristo, que ahora tú me vas a sanar en el nombre de Jesús. Amén.